sobre la misma Europa. O sea, que yo creo que eso empieza a quedar cada vez más claro en los esfuerzos de liberalización del mercado europeo para temas como salud, ¿no? Entonces quería escuchar un poco sobre eso, porque eso me parece un tema grave desde el punto de vista de la dinámica internacional. El segundo aspecto es lo que en la universidad en Roma, el centro ese de bioética, llama la desasistencia programada, ¿sí? Que es una cosa terrible. O sea, cuando yo hago un aporte al tema, por ejemplo, del tema salud a nivel de otro país, y yo de antemano establezco unas metas que presuponen no asistir a todos, a no cubrir a todo, yo tengo implícito una naturalización de lo que no se hace, ¿sí? Y eso es muy claro en la lógica de la focalización, ¿sí? Donde yo establezco que mi denominador, o sea, la población que voy a atender, es una parte de la población, pero yo nunca hablo de los que no están, hablo de los que yo incluí. Y eso me genera después una lógica de numeradores que son los numeradores que yo alcanzo dentro de un recorte de la población. Eso tiene unos efectos fragmentadores terribles. Y eso abre paso también a este tema sectorializado que se transformó en algo natural. Y ahí yo veo una trampa en el tema de la salud sexual y reproductiva. Yo desde mi condición de hombre entiendo a las mujeres más allá del aparato reproductivo, ¿sí? Y hay un problema grave. Porque entonces los programas verticales que se instituyeron, ellos segmentaron el tema de la atención a la mujer y le dieron una característica esencialmente de salud sexual y reproductiva. Y hoy nosotros sabemos, por ejemplo, en nuestros países, la carga de morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular en mujeres es una cosa tremenda. Y mucho menos, digamos, clara la atención que se da a las mujeres en relación a los hombres. A tal punto que hay varios estudios comparativos que muestran que la efectividad de la atención al infarto agudo de miocardio en mujeres es peor que en los hombres, porque se retrasa casi 6 horas la atención efectiva, porque una mujer no tiene infarto, tiene ataque histérico, ¿sí? Y eso es un problema de la estructura de los servicios. O entonces hablemos incluso, sin ir más allá del aparato reproductivo, de los problemas oncológicos, de cáncer, ¿no? Que son muchísimo maltratados desde el punto de vista de cáncer de mamas, mismo de cáncer de cuello de útero, etc. O sea, a mí me parece que cuando uno va a la sectorialización, termina naturalizando una fragmentación en las líneas, y eso es muy parecido a la discusión de esta mañana de fondo global y las patologías, ignorando un conjunto de otras patologías asociadas. Entonces uno empieza a segmentar eso. El efecto práctico que eso tiene en la estructuración de los servicios, y ahí quiero llegar al tema de cómo fortalecer los sistemas de salud y cómo fortalecer a través del presupuesto de los países y tal, es que finalmente se establece una lógica donde la prestación de los servicios se estructura de manera fragmentaria. Entonces yo empiezo a tener en nuestros países servicios de atención en salud sexual y reproductiva, donde el médico que atiende a la mujer no ve nada de cardiovascular, no ve nada. Él ve simplemente el programa que le pagan ahí y se empieza a segmentar y la parte de enfermería se va segmentando, el laboratorio segmenta y cuando tú ves hay una pérdida también de escala, de economía. Y eso me hace pensar que hay un otro problema en la definición de lo que se llama la atención básica, que termina, digamos, en sinergia con esa idea de la fragmentación sectorializada. Porque, ¿qué es la atención básica en salud? Yo les pregunto, ¿qué es la atención básica en salud? ¿Sí? ¿Está oncología en atención básica en salud? Diagnóstico de tratamiento de cáncer está en atención básica de salud. Terapia renal sustitutiva, hemodiálisis, está en atención básica en salud. ¿Ah? ¿Está? Bueno, eso mata a la gente. Debería estar, porque lo básico debería ser lo esencial. Si hay algo que mate, que puede curarse, debería estar en la carpeta de lo esencial. De hecho, venimos naturalizando entonces un paquete mínimo. Ahí vuelvo al tema de la desasistencia programada. O sea, al final, algo que no está bien claro, que es una atención básica, que termina siendo un paquete mínimo, ¿sí? Y ahí vamos a una lógica otra vez dicotómica entre lo preventivo, lo curativo, etcétera, etcétera. Concluyo apuntando lo siguiente. Todo eso para hacer más visible algo que me preocupa fundamentalmente en la estructura misma de las políticas de salud, que es cómo nosotros nos relacionamos con lo que es necesario y no más con lo que es posible dentro de parámetros previamente establecidos. Porque ahí yo
iría, por ejemplo, a discutir